En las calles de N'Djamena, la capital de Chad, hay una generación entera que creció sin saber que sus padres, hermanos o vecinos simplemente desaparecieron una noche y jamás regresaron. Entre 1982 y 1990, un régimen convirtió la tortura en burocracia, el asesinato en política de Estado y la desaparición forzada en herramienta de gobierno. 40.000 personas fueron eliminadas sistemáticamente bajo las órdenes de un solo hombre, Hissène Habré, el dictador que Occidente eligió financiar porque odiaba a quien ellos odiaban. Hissène Habré nació el 13 de agosto de 1942 en Faya-Largeau, una aldea perdida en el desierto del norte de Chad, donde su familia pastoreaba rebaños bajo un sol implacable. Era miembro de la etnia Dassa Gurán, parte de los Tubú, pueblos nómadas del Sahara que Francia había ignorado durante décadas de colonialismo. Pero Habré tenía algo que lo distinguía, una inteligencia afilada que llamó la atención de los administradores coloniales franceses. Le otorgaron una beca para estudiar en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de París, donde obtuvo un doctorado en ciencias políticas. En las aulas parisinas de los años 60, Habré no solo aprendió teoría política, también absorbió el resentimiento. El sur cristiano de Chad producía algodón y recibía inversión francesa, mientras el norte musulmán, de donde él venía, era considerado territorio inútil. Cuando regresó a Chad en 1971, Habré ya no era el hijo de pastores. Había trabajado brevemente como subprefecto para el gobierno, pero su destino estaba en otra parte. Viajó a Trípoli y se unió al Frente de Liberación Nacional de Chad, conocido como Frolinat, donde se convirtió en comandante junto a Goukouni Ouédei. Pero Habré no servía para segundos lugares. En 1976, tras pelearse con Ouédei por el control, dividió las fuerzas rebeldes y formó su propio ejército, las Fuerzas Armadas del Norte, conocidas por sus siglas FAN. Habré construyó lealtad no con ideología, sino con astucia, cambiando de alianzas como quien cambia de ropa, sirviendo a quien le convenía en cada momento. Su salto a la fama internacional llegó de la forma más brutal posible. El 21 de abril de 1974, tropas bajo su mando atacaron la localidad de Bardai en la región de Tibesti y secuestraron a 3 europeos. Un médico alemán cuya esposa fue asesinada en el ataque, una arqueóloga francesa llamada Françoise Claustre y un trabajador de desarrollo francés. Habré exigió dinero y armas a cambio de su liberación. El médico alemán fue liberado tras pagos significativos. El trabajador escapó en 1975, pero Claustre, cuyo esposo era un alto funcionario del gobierno francés, permaneció cautiva hasta febrero de 1977. Durante casi 3 años, Francia se negó a negociar con terroristas, mientras Claustre aparecía en la televisión francesa llorando y acusando a su gobierno de abandonarla. El caso se conoció como el Asunto Claustre y dividió al movimiento rebelde, pero cumplió su objetivo. Habré era ahora un nombre conocido, un hombre con quien había que contar. En agosto de 1978, Habré aceptó un pacto con el general Félix Malum y se convirtió en primer ministro y vicepresidente de Chad. La alianza duró 6 meses. En febrero de 1979, las fuerzas de Habré y el Ejército Nacional bajo Malum se enfrentaron en N'Djamena, dejando a Chad sin gobierno funcional. Tras varios intentos de otros países por resolver la crisis, en noviembre de 1979 se formó un nuevo gobierno donde Habré fue nombrado ministro de Defensa. Pero la violencia se reanudó en semanas. En diciembre de 1980, Habré fue expulsado al exilio en Sudán por fuerzas respaldadas por Libia. Cualquier otro hombre se habría rendido. Habré reorganizó sus tropas, consiguió nuevos aliados y esperó su momento.
Ese momento llegó con la elección de Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos en 1980. Reagan veía a Muammar Gaddafi de Libia como la gran amenaza en África y necesitaba un proxy en Chad para contenerlo. No le importó que Habré fuera brutal, le importó que odiara a Gaddafi tanto como él. La CIA comenzó a entrenar y financiar en secreto las fuerzas de Habré, proporcionándole apoyo paramilitar encubierto. Con ese respaldo masivo de armas, dinero y entrenamiento, las Fuerzas Armadas del norte de Habré tomaron control de N'Djamena en junio de 1982 y él se autoproclamó jefe de Estado. Donald Norland, embajador estadounidense en Chad entre 1979 y 1981, declaró años después: la CIA estuvo tan profundamente involucrada en llevar a Habré al poder que no puedo concebir que no supieran lo que estaba pasando. Pero no hubo debates sobre la política y virtualmente ninguna discusión sobre la sabiduría de hacer lo que hicimos. Una vez en el poder, Habré no perdió tiempo en consolidar su control absoluto. En 1984 creó la Unión Nacional para la Independencia y Revolución, como el único partido legal en Chad, pero su verdadera herramienta de poder fue algo mucho más siniestro: la Dirección de Documentación y Seguridad, conocida por sus siglas DDS. Esta policía secreta se convirtió en la maquinaria de terror más eficiente que Chad había conocido. Los métodos de tortura empleados por la DDS incluían quemar el cuerpo de los detenidos con objetos incandescentes, rociar gas en sus ojos, oídos y nariz, obligarlos a tragar agua en grandes cantidades y forzar sus bocas alrededor de los tubos de escape de automóviles en funcionamiento. Los archivos meticulosos dejados por la DDS después de la caída de Habré revelaron que agentes estadounidenses entrenaron a torturadores de la DDS, incluyendo un curso en Estados Unidos, al que asistieron algunos de los torturadores más temidos. Estados Unidos también proporcionó a la DDS infusiones mensuales de ayuda monetaria y financió una red regional de inteligencia con nombre Código Mosaico que Chad usó para perseguir a opositores de Habré incluso después de que huyeran del país. El régimen de Habré no se limitó a torturar opositores políticos. Practicó limpieza étnica sistemática contra grupos enteros cuando percibía que sus líderes representaban una amenaza. En septiembre de 1984 ocurrió la masacre que se conoció como el Septiembre Negro. Cientos de excombatientes del sur fueron invitados a una ceremonia en una granja rural donde supuestamente entregarían sus armas y serían incorporados al Ejército Nacional. En lugar de eso, fueron masacrados junto con sus familias. Uno de los comandantes más leales de Habré, Idriss Déby, quien más tarde se convertiría en presidente de Chad, estuvo a cargo de aplicar el Septiembre Negro. En 1987 llegó el turno de los Hadjerai y en 1989 el de los Sagawa. Este último error le costaría todo a Habré. Mientras ordenaba masacres internas, Habré libraba una guerra externa contra Libia con apoyo masivo de Occidente. En 1983, cuando Gaddafi invadió el norte de Chad y amenazó con derrocar a Habré, Francia envió paracaidistas con apoyo aéreo y la administración Reagan proporcionó 2 aviones de vigilancia electrónica AWACS para coordinar la cobertura aérea. En el verano de 1983, Francia lanzó la Operación Manta, el mayor emprendimiento militar francés desde la Guerra de Argelia, desplegando 3.000 tropas en Chad. Estados Unidos inundó a Habré con aviones, camiones, jeeps, rifles, ametralladoras y misiles. Israel, Egipto, Sudán y Zaire proporcionaron entrenamiento y equipo adicional. Incluso Saddam Hussein de Irak le dio a Habré un maletín con $1 millón y la promesa de una suma similar cada año para sus gastos personales. Para 1987, las fuerzas de Gaddafi se habían retirado tras lo que se conoció como la Guerra de los Toyota.
nombrada así por las camionetas pick-up equipadas con ametralladoras que Habré usó en el desierto. Un ex alto funcionario estadounidense lo resumió con brutal honestidad. Habré era un hombre extraordinariamente capaz, con un sentido brillante de cómo jugar con el mundo exterior. También era un tirano sanguinario y torturador. Es justo decir que sabíamos quién y qué era, y elegimos hacer la vista gorda. Pero en 1989, la paranoia de Habré alcanzó niveles suicidas. Acusó a 3 altos funcionarios del gobierno pertenecientes al grupo étnico Zaghawa de planear un golpe de Estado contra él. Uno era el jefe del ejército, otro el ministro del Interior, y el tercero era Idriss Déby, su principal asesor militar que había dirigido el Septiembre Negro. Déby logró escapar a Sudán, pero los otros 2 fueron arrestados, torturados y ejecutados. Habré luego desató su venganza sobre todo el clan Zaghawa, arrasando aldeas y encarcelando y torturando a cientos de personas. Había firmado su propia sentencia de muerte. Desde el exilio en Sudán, Déby formó el Movimiento Patriótico de Salvación y Gaddafi, enemigo de Habré, le ofreció ayuda militar a cambio de prisioneros de guerra libios. En noviembre de 1990, las fuerzas de Déby lanzaron una ofensiva rebelde que cruzó Chad en camionetas Toyota a velocidad vertiginosa. Estados Unidos proporcionó a Habré las posiciones de las tropas de Déby que avanzaban y organizó vuelos de transporte militar con armas y municiones para que pudiera defender en N'Djamena. Pero Francia, esta vez, no intervino. Los franceses estaban frustrados con la negativa de Habré a avanzar hacia la democracia multipartidista y su favoritismo hacia empresas estadounidenses en lugar de francesas para el desarrollo petrolero. La noche anterior a su derrocamiento, Habré saqueó lo que quedaba del Tesoro Nacional, diciendo al Banco Central que necesitaba el dinero para comprar más armas. Al día siguiente huyó a Camerún, llevándose $11 millones de fondos públicos, y luego se exilió en Senegal. Las fuerzas de Déby entraron a N'Djamena el 1 de diciembre de 1990, y lo que encontraron fue una cámara de horrores. Déby estableció una comisión de investigación que en 1990 reportó que 40.000 personas habían sido asesinadas bajo Habré, pero no dio seguimiento a sus recomendaciones. Los archivos de la DDS, preservados meticulosamente, contenían registros de torturas, ejecuciones y vigilancia de prácticamente toda la población. Human Rights Watch identificó al menos 1.200 ejecuciones y 12.000 casos de tortura documentados, aunque la Comisión Nacional Chayana estimó que más de 200.000 personas fueron sometidas a tortura. Durante años, Habré vivió tranquilamente en Dakar, Senegal, comprando propiedades y asistiendo ocasionalmente a la mezquita local para las oraciones del viernes, escoltado por 2 agentes de seguridad. Pero las víctimas nunca olvidaron. Activistas como Souleymane Gwengueng y el abogado Reed Brody lideraron una campaña internacional para llevarlo a juicio. En 2005, Bélgica lo acusó formalmente de crímenes contra la humanidad bajo su entonces vigente Ley de Jurisdicción Universal. Senegal se resistió durante años, pidiendo 27 millones de euros de la comunidad internacional antes de proceder con el juicio. En 2012, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Senegal que juzgara a Habré sin demora. Finalmente, el 30 de junio de 2013, Habré fue arrestado por la policía senegalesa. El juicio comenzó el 20 de julio de 2015 en las Cámaras Africanas Extraordinarias, un tribunal especial creado en colaboración con la Unión Africana. Mientras esperaba que se abriera la sesión, Habré gritó: «¡Abajo los imperialistas! Este es una farsa de políticos senegaleses podridos, traidores africanos, sirvientes de América». Luego fue sacado de la sala y el juicio continuó sin él.
el 30 de mayo de 2016, fue declarado culpable de violación, esclavitud sexual y ordenar el asesinato de 40.000 personas durante su mandato como presidente de Chad, y fue sentenciado a cadena perpetua. Era la primera vez que un tribunal respaldado por la Unión Africana condenaba a un exgobernante por abusos a los derechos humanos, y la primera vez que las cortes de un país procesaban al exgobernante de otro país por crímenes contra la humanidad. Hissène Habré murió en Senegal el 24 de agosto de 2021, una semana después de cumplir 79 años, tras ser hospitalizado con COVID-19. Está enterrado en el cementerio musulmán de Yoff. Dejó atrás una nación que todavía busca los cuerpos de los desaparecidos y una generación de sobrevivientes que llevan en sus cuerpos las cicatrices de sus torturas. Su legado es un recordatorio brutal de que cuando las potencias mundiales eligen aliados, basándose únicamente en enemigos compartidos, sin importar su brutalidad interna, se convierten en cómplices de los crímenes que inevitablemente siguen.